Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué dicen los pronósticos económicos para los países latinoamericanos este año, en el 2025? ¿Va a ser un buen año o va a ser un año para llorar? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, más conocida como la CEPAL, acaba de dar a conocer sus pronósticos de crecimiento económico para todos los países de la región. O sea, cuánto van a crecer o achicarse las economías de cada país. Hoy vamos a empezar el programa con el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinacs, para que nos cuente qué dicen sus pronósticos para cada uno de nuestros países. Y también le vamos a preguntar cuál va a ser el impacto sobre la región si el presidente electo Donald Trump, cumple con su promesa de aplicar aranceles a las importaciones de productos de México y de todos los países de la región y del mundo. Y además de deportar a millones y millones de indocumentados. ¿Va a provocar un desastre económico en América Latina o no tanto? José Manuel Salazar Chirinacs, gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes acaban de dar a conocer los pronósticos económicos para América Latina y el Caribe. Antes de ir a los números, cuéntenos en términos generales para la región. ¿Este va a ser un año bueno, mediocre o malo para los países latinoamericanos? Sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, en general, yo no diría, en términos de promedios, va a haber una heterogeneidad, como siempre. Hay países que van a crecer bastante, a más de algunos pocos, a más de 4%, pero la mayoría de países va a tener un crecimiento más mediocre. Parte del problema es que la economía mundial no está ayudando. Y por supuesto esto sin tomar en cuenta algunos nubarrones negros que podrían empeorar a la baja lo que estamos proyectando, que puede ser un crecimiento esperado de 2,4% para este año. 2,4% promedio para todos los países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, antes de ir a los países en particular, ¿cómo se compara ese crecimiento, 2,4%, con el de otras regiones del mundo? ¿Seguimos siendo la región que menos crece en todo el mundo? Desgraciadamente sí, hemos venido haciendo ese diagnóstico en la CEPAL y diciendo que vemos a una región atrapada en una trampa de baja capacidad para crecer. Esta es una de 3 trampas que señalamos. Y los datos son elocuentes. Realmente en la década de 2014 al 2023-24, el crecimiento fue 0,9%. O 1%. Esto es la mitad de lo que crecimos en la famosa década perdida de los 80. De manera que sí, hemos concluido una segunda década perdida y por eso nuestro llamado y la urgencia es cómo evitar una tercera década perdida en América Latina, cómo salir de esta trampa de baja capacidad para crecer. Eso es fundamental. En pocas palabras, ¿cuáles son esas trampas? ¿Qué hay que hacer para crecer?
No hay varitas mágicas para el crecimiento, pero sí se ha aprendido mucho de las experiencias de países que han tenido altos crecimientos. Y aquí hay que hacer una aclaración importantísima. Aquí no es crecer por crecer, hay una discusión del Producto Interno Bruto, pero, o sea, es un crecimiento que sea inclusivo, que genere empleos y que sea sostenible, amistoso con la naturaleza. Eso son precondiciones, no es cualquier tipo de crecimiento, pero sí que sea crecimiento al fin. Porque con tasas de crecimiento de 1 o de 2% es muy difícil, Andrés, reducir pobreza, si no imposible, es muy difícil reducir informalidad, generar empleos de calidad. Y en otras palabras, si un país está generando alta empleo de calidad, si está generando inversión en sectores transformadores, pues entonces es porque está creciendo. Es imposible tener una transformación que todos deseamos con las características inclusivas y de desarrollo de la economía verde si el país no está creciendo. Así que son dos caras de la misma medalla. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Es por falta de educación para ser más competitivos? ¿Es por la corrupción? ¿Es porque exportamos materias primas que cada vez valen menos en los mercados internacionales? O sea, ¿por qué estamos creciendo menos que otras regiones del mundo? Bueno, bueno, parte de la respuesta depende de los países, pero sí hay ciertos factores comunes. Uno es que tenemos una productividad que no crece. Ahora, la productividad es un concepto, no, bastante amplio, pero el hecho es la capacidad de con qué eficiencia se pueden utilizar los recursos y qué tipo de sectores productivos se tienen. De manera que no hemos tenido un éxito en la transformación productiva hacia sectores cada vez más modernos. Algunos países tienen, por supuesto. México tiene un sector aeroespacial, tiene un sector de dispositivos médicos, Costa Rica también, República Dominicana. Hay sectores agrícolas modernísimos en Brasil, en Argentina, en otros países. Hay cambio en economía verde. Pero hay que hacer más. Nuestra recomendación es hacer más políticas de desarrollo productivo con un nivel de ambición más alto. Este es un elemento clave, no es lo único, pero es fundamental. Por supuesto que los temas de el Estado de Derecho, de la corrupción, de un mal ambiente político, todo eso puede matar al crecimiento, puede desincentivar a la inversión, de manera que también hay elementos del marco político, del ambiente, y sobre todo que tengamos una cultura, desde los gobiernos hasta las sociedades, de que se desea crecer, de que se desea desarrollarse. Si un país está distraído en una cantidad de otros temas y no hay un foco en esta que podríamos llamar la cultura del crecimiento, esto es algo que sí en los países asiáticos, en países europeos, en los mismos Estados Unidos, en su momento de crecimiento, que haya mucha claridad en los gobernantes y en los diferentes sectores de la sociedad de que se tiene eso como un objetivo, un crecimiento sostenible, inclusivo, pero hacer el esfuerzo que se tiene que hacer en ese sentido para sacar la tarea, eso es fundamental. Mientras no lo hagamos, no vamos a poder evitar una tercera década perdida. Si el presidente electo Donald Trump cumple con su promesa de aplicar aranceles de hasta el 25% de los productos mexicanos, ¿cuánto va a afectar eso a México? ¿Sería un golpe demoledor para la economía mexicana o es algo que México más o menos podría manejar? No, claramente sería un golpe demoledor. Hay una estimación que no es nuestra de la CEPAL, que es de una empresa que se llama Capital Economics, que estima que un arancel de 10% en México podría reducir la tasa de crecimiento de México entre 0,8 y 1 punto del PIB. Y si pensamos que México el año entrante va a crecer o proyectamos, vamos a ver, por aquí lo tenía yo, a 1,5 por ciento, algo así, si se le quita un punto, eso es un golpe devastador. De manera que pues va a ser muy importante ver si se hay una negociación previa, si esta, digamos, amenaza del señor presidente electo Trump es para negociar, como él ha dicho, que México haga más en materia de migración o que haga más en materia de drogas y crimen organizado. Pero si eso se concreta, y esos cálculos para un 10% de aranceles, si el arancel fuera 25%, el golpe sería más fuerte. Ahora, sí quisiera agregar
que esto tiene costos para los Estados Unidos, no solo para México, para Canadá o para otros países. Un arancel tendría un impacto inflacionario en Estados Unidos porque aumenta el precio de las importaciones que Estados Unidos haga de esos países. Y lo otro es que la economía norteamericana en ciertos sectores está totalmente sujeta y vinculada con cadenas de suministro que se originan en México, el sector automovilístico. Un arancel de esa magnitud afecta la competitividad de todo el sector automovilístico de México a los trabajadores, perdón, de México de Estados Unidos, a los trabajadores en Estados Unidos y a las exportaciones potencialmente de Estados Unidos de automóviles. Y lo mismo puede decirse de otros sectores. Así que es algo costoso, vamos a ver si se concreta y en qué términos, pero es algo que tiene costos importantes para la misma economía norteamericana. Antes de ir a Sudamérica, ¿cómo ve a Centroamérica en el 2025? Bueno, Centroamérica, junto con México, son los países que están más vinculados a la economía norteamericana. Porcentaje alto de las exportaciones van a la economía norteamericana, de manera que la expectativa de crecimiento en Estados Unidos impacta bastante a Centroamérica, a República Dominicana. Estas son economías que han logrado cierta diversificación. Hay mucha variación entre una Guatemala o una Costa Rica o un El Salvador, pero tenemos una expectativa para América Central de 2,9% de crecimiento en el 2025. Fue 2,8% en el 2024. Eh, no, bueno, podría ser mejor. Obviamente un 4 sería mejor, pero alrededor de este 3% no es un mal promedio de crecimiento. Tenemos la economía estrella o una de las economías estrella, que es República Dominicana, que se estima que va a crecer a 4,6%, creció en el 2024 5,2%, y esto ayuda a elevar el promedio. Es importante decir que también vamos a ver qué hace el señor Trump en materia de las deportaciones masivas. Eso puede generar también fricciones con países centroamericanos en la medida en que haya, si de veras se llega a algo masivo, puede afectar los flujos de remesas. Varias de las economías centroamericanas, por lo menos tres, las remesas representan un 20% de los ingresos de divisas. Y si eso se afecta, pues es una gran afectación. Así que están esos elementos ahí a tomar en cuenta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al secretario ejecutivo de la CEPAL si las monedas latinoamericanas se van a apreciar o depreciar respecto del dólar. ¿Y cuánto más van a crecer las economías de otros países en el 2025? No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos económicos para los países de América Latina y el Caribe este año en el 2025. ¿Van a ser buenos? O sea, ¿va a ser un buen año o vamos a tener que vender la joya de la abuela? Estamos hablando con José Manuel Salazar Chirinacs, secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. La CEPAL acaba de dar a conocer sus pronósticos económicos para cada uno de nuestros países en el 2025. Sigamos con la entrevista. José Manuel Salazar Chirinacs, si el dólar de Estados Unidos se fortalece este año y en los próximos años, como están pronosticando la mayoría de los economistas, y supongo que ustedes también, eso no va a hacer que el turismo sea o se convierta en una especie de tabla de salvación, por ejemplo, para Centroamérica y el Caribe, porque va a ser más barato para los turistas estadounidenses ir a los países latinoamericanos y caribeños. Bueno, el fortalecimiento del dólar tiene algunos efectos positivos y otros negativos en general, ¿no? Por ejemplo, países que exportan bienes manufacturados o servicios, en la medida en que el dólar se fortalezca, que significa que su propia moneda se devalúa un poco, aumenta la competitividad. ¿Sí? Sus exportaciones a Estados Unidos, el precio relativo se reduce. Los países más exportadores de materias primas y agroindustriales no se benefician tanto de eso, pero los efectos hay varios efectos negativos de una depreciación de la moneda, porque genera presiones inflacionarias en el país, porque el precio de las importaciones
en moneda local, ¿no? Se afecta, complica la convergencia también a las tasas de inflación. Si la inflación sube en un país, pues el Banco Central va a tener un incentivo para no seguir reduciendo las tasas de política monetaria, con lo cual quedarían tasas de interés relativamente más altas, crédito más alto, de manera que todo depende, por supuesto, del monto de evaluación o apreciación del dólar y de evaluación de la moneda local. En términos de turismo, más bien esto es algo que beneficiaría un dólar fuerte para ir a países que tienen una moneda un poquito devaluada, hace más barato para el visitante, digamos, norteamericano o el que llega con dólares su viaje turístico, su compra de los servicios turísticos o de cualquier cosa que vaya a comprar en la economía local que está visitando. Hablemos de Sudamérica. China es el principal comprador de las exportaciones, sobre todo de materias primas, de muchos países sudamericanos, pero la economía china está mal, o sea, China ya no crece como antes. ¿Cómo va a afectar ese crecimiento más lento de China a Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y otros países que exportan muchas materias primas y alimentos a China? Sí, efectivamente, China no está creciendo a las tasas famosas que crecía hasta más o menos el 2014, de 9, de 10%, ni es factible pensar que va a volver a eso. China creció este año a 4.8%, se espera que va a crecer el año entrante a 4.5%, bueno, algunas estimaciones varían sobre eso, 4.2%. Tiene un tema serio inmobiliario, el mercado inmobiliario. Ha habido un boom de construcción, hay una sobreoferta, hay un endeudamiento muy grande, el precio de los apartamentos para el poder adquisitivo chino ya está más allá del alcance, hay problemas de crédito, en fin, ahí hay una temática. Otra temática en China es que ha sido el consumo no alimenta mucho el nivel de los salarios. Que China creció en su periodo grande por una tasa de inversión altísima, de 35, 38, hasta 40%, tasas de inversión que no se ven en otros países. Y ahora es importante ver hasta qué punto el consumo, además porque en la medida en que el consumo aumente en China, podría aumentar las importaciones chinas del resto del mundo con grandes beneficios. De manera que ya China no va a tener el efecto tractor que lo tuvo en el pasado. Sin embargo, es una economía muy grande, creciendo a 4.5%, que es mucho más de lo que crecen las economías desarrolladas, que crece Estados Unidos, que crece Europa. De manera que siempre va a seguir siendo un socio comercial muy importante para países como Chile, como Brasil, como Argentina. 2/3 de toda la importación de alimentos de China vienen de Brasil y Argentina. 2/3. O sea, eso es impresionante. Y eso, bueno, son alimentos y eso va a seguir demandándose porque son alimentos, digamos, básicos. De manera que, a ver, en resumen, China no es lo que fue en términos del dinamismo, pero sigue siendo un socio comercial, que es el primer socio comercial y el segundo socio comercial para una mayoría de países de América del Sur. ¿Cuánto estiman ustedes que va a crecer la economía argentina este año? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque justamente eso lo vimos con mucho cuidado. Y el dato que tenemos es bastante sorprendente para la gente que no está siguiendo estas cosas, porque de hecho Argentina va a pasar de cerrar el año 2024 con un menos 3.2, 3.3 de crecimiento a 4.3 positivo. O sea, es un gran salto. Ahora, ¿por qué? Sería tu siguiente pregunta. ¿Qué es lo que está pasando allí? Hay varias cosas favorables. Hay un componente que estimamos que es por lo menos 2 puntos de eso, es lo que se llama el efecto de arrastre estadístico. El año es algún punto un poquito técnico, pero bueno, el hecho es que es una especie de efecto rebote. Este año 2024, el primer semestre en Argentina fue muy diferente al segundo semestre. En el segundo semestre hubo un crecimiento bastante más acelerado y eso significa que por arrastre estadístico ya eso explica ese momentum, por lo menos la mitad, un poco menos de la mitad de ese 4.3. Pero hay factores fundamentales. Lo cierto es que las políticas del presidente Milei han logrado reducir la inflación
bastante en Argentina. Eso significa con esa reducción de la inflación que los salarios reales han venido aumentando. Y si, como se espera, va a seguir reduciéndose la inflación, el efecto consumo por salarios reales más altos es un componente que está alimentando ese crecimiento de 4.3. También la vaca muerta, que es para hidrocarburos y demás, se está esperando unas exportaciones y una producción récord, y ese es otro elemento que alimenta la tasa de crecimiento en Argentina. Por supuesto que el crecimiento no lo es todo, es fundamental, es clave, y ahí habría que ver los indicadores sociales, de desempleo y otros, pero lo cierto es que un ambiente de 4.3 de crecimiento hará, como se espera, que el año entrante haya una mejora para la economía y para la sociedad argentina. También ayuda el hecho de que hay flexibilización un poco en términos de la disponibilidad de dólares. Uno de los objetivos del señor Milei, del gobierno de Milei, es poder quitar el cepo, lo que llaman el cepo, que es liberalizar una cantidad de tipos de cambio controlados y demás. Eso todavía no va a suceder, o por lo menos no esperamos que suceda de inmediato. Requiere tener condiciones de confianza para evitar fugas de capital, por ejemplo, requiere tener una suficiente oferta de dólares. Creo que eso va a ser, creemos que eso va a ser facilitado por renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que también bajo un gobierno del presidente Trump, pues tendrán bastante apoyo de parte de los Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con los pronósticos económicos para nuestros países este año. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos económicos para América Latina y el Caribe este año. ¿Va a ser un buen año, regular o malo? Estamos hablando con José Manuel Salazar Chirinacs, secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Ellos, la CEPAL, acaban de dar a conocer sus pronósticos de crecimiento económico para cada uno de nuestros países. José Manuel Salazar Chirinacs, ¿cómo ven ustedes a los países andinos, a Colombia, a Chile, a Perú? ¿Van a crecer estas economías este año o no? Bueno, es muy diferente la situación de un Colombia, de un Chile, de un Perú, ¿no? En Chile creció 2.3, o va a cerrar este año 2024 con 2.3, y esperamos un 2.2 de crecimiento. Es mejor que el pasado, pero ha habido, digamos, una serie de factores que han limitado que la economía chilena tenga un mejor rendimiento, en parte pues toda la situación política que se creó alrededor de las manifestaciones del 2019 y después la discusión política sobre las reformas constitucionales, etcétera. Pero digamos, 2.2, 2.3 es una recuperación parcial del crecimiento en Chile, aunque es una economía que en principio tiene mucho más potencial, tiene enormes riquezas mineras, un porcentaje altísimo de las reservas mundiales de minerales estratégicos, tiene cierta diversificación agrícola, etc. Perú, bueno, Perú en realidad está afectando. En Perú tradicionalmente había una especie de misterio que señalaban los analistas, que era que a pesar de una política muy compleja, eh, la economía peruana crecía a tasas muy favorables. Ahora eso ya no es así, en parte porque la política se ha complejizado demasiado y ya las tasas de crecimiento del Perú pues se han reducido, pero no es una economía en contracción, es una economía que tiene una tasa de informalidad altísima, que es un reto. Tiene un reto, por supuesto, de subir tasas de inversión, y tiene también sectores mineros muy importantes. Colombia, bueno, en Colombia hay un estado que tradicionalmente ha tenido capacidades que llamamos técnicas operativas, políticas, etcétera, muy sólidas, muy fuertes, eh, pero sí es una sociedad que ahora se ha complicado políticamente con una serie de reformas. Se logró pasar la reforma fiscal inicialmente,
pero más recientemente se han complicado tanto la economía como la política en el país. Y por lo tanto creció 1.8 en el 2024 y esperamos 2.6, que no está mal, podría ser mejor, de crecimiento en este año 2025. Finalmente, ¿cuál es su recomendación concreta para los países de nuestra región para salir del pozo, para salir del estancamiento, del crecimiento mediocre, como usted decía antes, crecimiento menor que otras regiones del mundo? Bueno, lo que hemos estado insistiendo muchísimo es, bueno, por un lado, siempre tomar en cuenta las dificultades y las oportunidades de la economía internacional. Vivimos un momento geopolítico delicadísimo, complejo, y es muy importante navegar esas complejidades en la medida en que se pueda colaborar en navegar eso. Y por supuesto tener relaciones y sacar el máximo provecho con los principales socios comerciales, ya sea China, ya sea la Unión Europea y también los Estados Unidos. Ahí, ese va a ser un tema complejo por la forma como está la geopolítica. Pero lo más importante es hacer la tarea doméstica. Y ahí yo quisiera dos cosas. Una, estamos poniendo un énfasis en las recomendaciones políticas de desarrollo productivo. Volver a ese tema, sin políticas de desarrollo productivo, donde se hagan apuestas sectoriales a sectores dinamizadores, a sectores impulsores del empleo, del crecimiento, de la competitividad, no va a ser posible salir del pozo, como tú dices en tu libro, ¿no? Ahí, ya en América Latina, no hay necesidad de ir a Finlandia o a Tailandia o a otros países. En América Latina tenemos ya una riqueza importante de casos exitosos, de sectores en donde se ha dinamizado mucho. Hay que usar ese enfoque de clústeres, colaboración pública, privada, académica, pero tener muy claro eso, tener esa cultura de crecimiento que mencioné yo al principio y que eso venga desde el gobierno, pero también construirlo desde los territorios, desde los departamentos, desde las provincias, de abajo para arriba. Eso es fundamental. Y lo otro es trabajar en remover las restricciones financieras. Hay espacio fiscal limitado, en parte por los altos costos del financiamiento. Hay que trabajar en conjunto en América Latina para toda esta reforma de la arquitectura financiera internacional. Viene una reunión muy importante en España en julio de este año sobre financiamiento para el desarrollo, donde hay temas de deuda, de bonos temáticos, de reciclaje, de derechos especiales de giro, toda una serie de cosas que en la medida en que se avancen van a crear espacios para mejor financiamiento externo de los países de la región, y eso es algo que es importante que se colabore. Y también hay espacio para la movilización de recursos internos. El papel de la banca de desarrollo es fundamental, el papel de reformas tributarias, pero también afectando el lado del gasto para hacerlo más efectivo, es algo fundamental. Las tasas de carga tributaria en América Latina son mucho menores que los de la OCDE, pero ahí hay una economía política muy difícil porque los gobiernos tienen que garantizar que va a haber más eficiencia, mejor calidad de servicios públicos antes de que la población y los partidos políticos puedan aprobar aumento de algunos impuestos. José Manuel Salazar Chirinac, secretario ejecutivo de la CEPAL, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar más microscópicamente el programa económico del presidente Javier Milei en Argentina, que ha sido la noticia económica en América Latina el año pasado. ¿Va a funcionar a la larga esta reducción de la inflación o lo que estamos viendo es un repunte pasajero? Se lo vamos a preguntar a otro economista que sigue todo esto muy de cerca. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos económicos para los países latinoamericanos este año. La gran noticia económica del año pasado, del 2024, fue el éxito del presidente argentino Javier Milei en reducir la inflación que había heredado de los gobiernos anteriores. Pero la gran pregunta, ¿se va a traducir eso en un crecimiento económico y en una reducción de la pobreza a mediano plazo y a largo plazo? O sea, ¿el modelo de Milei va a ser un ejemplo para otros países de la región o no tanto? Tenemos con nosotros a Fausto Spotorno, economista jefe
de la consultora Orlando Ferreres y Asociados de Argentina y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa. Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos recién, Argentina fue la noticia económica del año pasado porque se logró bajar la inflación galopante que parecía camino a una hiperinflación. Entonces la pregunta es, ¿van a poder seguir reduciendo la inflación en el 2025 o hay peligro de un rebrote inflacionario? Mira, no, la tendencia que estamos todos los economistas mirando es la baja en la inflación. En general estamos previendo todos una baja en la inflación bastante fuerte a nivel anual. Este año 2025 creemos que la inflación va a estar alrededor entre el 20 y el 30% como mucho. Y pensá que venimos del 2024, que todavía no está el último dato, pero se espera que cierre en 119%. O sea que es un tercio de la inflación prácticamente del año pasado, ¿no? Y eso creo que ya no tiene cambio. Sí puede haber algún movimiento en algún momento, porque el gobierno argentino tiene que salir del control de capitales, y eso puede llevar a que suba el tipo de cambio momentáneamente, transitoriamente, y que eso tenga algún impacto inflacionario a nivel de algún mes, pero en general la tendencia es a la baja sin lugar a dudas. Fausto, ¿qué respondes a los críticos de Milei que dicen que el costo de ese éxito de reducir la inflación fue un ajuste impresionante que aumentó la pobreza, que superó el 50% de la población el año pasado? ¿Tú crees que este año va a bajar la pobreza? Sin lugar a dudas. En realidad, la pobreza ya venía creciendo, y los datos de pobreza que estás mencionando y lo que todos mencionan son todavía los del primer semestre del 2024, que es proveniente de un shock inflacionario que empezó a finales del 2023, ¿no? Porque eso mide el promedio de la pobreza del primer semestre. Tuviste en diciembre un asalto inflacionario del 20%, lo mismo en enero del 2024. O sea que estás todavía viendo los impactos del programa económico anterior y los primeros impactos del ajuste, pero ya cuando se publiquen los datos del segundo semestre del 2024 creo que vamos a ver una baja, y para el 2025 se espera crecimiento económico, crecimiento del empleo, crecimiento del salario real, y por lo tanto los niveles de pobreza seguramente ya van a estar muy por debajo, ¿no? Después habrá que ver cuáles son los números de pobreza estructural que le quedan a la Argentina después de tantos años de inflación elevada, pero eso es otra historia. Milei quiere un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y obviamente tiene una relación cercana con Trump, más que probablemente ningún otro presidente latinoamericano. Pero ¿va a ser factible un acuerdo de libre comercio de Argentina con Estados Unidos cuando Trump está proponiendo lo contrario al libre comercio? O sea, aranceles a las importaciones de todo el mundo. ¿Es factible que esa buena relación de Milei con Trump pueda resultar en un acuerdo de libre comercio? Mirá, yo creo que no a corto plazo, porque no solamente Trump, él también está el Mercosur en el medio. Ya en su momento Uruguay intentó hacer algo así, pero el Mercosur se lo impidió porque sacó la norma del Mercosur, no pueden negociar cada país individualmente. Había hace unos años un acuerdo entre los presidentes, cuando estaba Bolsonaro y Macri en Argentina, en Brasil y en Argentina respectivamente, sobre liberar el Mercosur y permitir que cada país haga sus propios acuerdos, pero eso se cayó cuando dejó Macri la presidencia y asumió Alberto Fernández, y ahora habrá que ver si Lula está dispuesto a flexibilizar el Mercosur como se espera. Entonces, antes de lograr un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, se requiere la aprobación para flexibilizar el Mercosur, cosa que creemos que tanto Uruguay como Paraguay y Argentina están dispuestos en este momento. Habrá que ver qué decide hacer Lula en ese sentido, no Brasil. ¿Pero Milei no es capaz de salirse del Mercosur si tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos? Bueno, esa es la otra posibilidad. Hasta ahora, de hecho, de eso no se ha hablado nada, ¿no? Yo me imagino que la lógica sería que, en primer lugar, trate de flexibilizar el Mercosur, dado que tiene el apoyo de los países más chicos, Uruguay y Paraguay. Yo creo que gran parte el sistema productivo de Brasil también está de acuerdo. Entonces, por ahí ese sería el paso inicial. Después habrá que ver si Brasil se opone, habrá que ver si Argentina no está dispuesto a romper el Mercosur. Eso todavía no se discutió para nada.
Pero por otro lado, te imaginas que para que Milei dé el paso de tratar de romper el Mercosur, tiene que estar seguro de que Trump lo banca con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque si después Trump empieza con las políticas más proteccionistas, bueno, entonces, ¿para qué vas a romper el Mercosur si no tenés asegurado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? Me parece que hay varios pasos ahí antes de poder firmar ese acuerdo, ¿no? Hay varias cosas que hay que probar y estudiar, ¿no? Primero. ¿Cuál es tu pronóstico general para América Latina este año, Fausto, considerando las amenazas de Trump sobre los aranceles y las deportaciones masivas? Y además el decrecimiento, el crecimiento más lento de la economía china, que es el gran mercado de los países sudamericanos. ¿Cómo ves a la región este año? Mirá, en general, lo que estamos previendo para América Latina para el 2025 es una desaceleración de la economía latinoamericana. También una baja de la inflación, en términos generales. En primer lugar, porque uno de los países más inflacionarios es Argentina y va a estar bajando la inflación. Pero también Brasil empezó a subir las tasas de interés. Puede ser que en los próximos meses empecemos a ver algún problema inflacionario en Brasil, pero después tendiendo a bajar. En el caso de México, bueno, ahí hay una gran pregunta sobre el tema de las restricciones que pueda poner Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, ¿no? Se hablaba de algún aumento de aranceles contra México y Canadá. Entonces, en ese caso, para México es una pregunta muy relevante. Hoy parecería ser que, sobre todo a nivel de los que analizan la economía mexicana, no están tan preocupados para el año que viene en particular, porque cualquiera de estos procesos lleva tiempo, pero sí estamos esperando una aceleración en la economía mexicana y en general un debilitamiento de todas las monedas latinoamericanas, con excepción por ahí de Argentina porque está en un proceso de desinflación. Pero con los precios de los commodities a la baja, un fortalecimiento del dólar como moneda a nivel mundial y una desaceleración en China, lo más probable, siendo que China es el principal demandante de los commodities que produce la región, tanto minerales como agrícolas, bueno, es probable que las exportaciones latinoamericanas sufran en términos generales y eso debilite las monedas latinoamericanas, ¿no? Entonces, vemos probablemente menos crecimiento, más debilidad de las monedas, suba de tasa de interés en algún momento para frenar la inflación y más o menos ese creo que es el panorama en general para la región, con muchos desafíos, por ejemplo, en algunos aspectos en materia fiscal. Caso Brasil, ¿no? Que tiene que hacer un ajuste fiscal hacia adelante bastante importante, ¿no? Y todavía lo que anunció Lula y lo que se está discutiendo en el Congreso parece muy insuficiente. Fausto Potorno, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis humildes pronósticos para el 2025. No te vayas, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como lo comentábamos antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, de las Naciones Unidas, más conocida como la CEPAL, acaba de dar a conocer sus pronósticos económicos para este año. Y el vaticinio de la CEPAL para América Latina es muy parecido al de otras instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y otras. Dicen que América Latina, la CEPAL dice exactamente que América Latina va a crecer un 2.4% este año, apenas un poquito más del 2.2% que creció en el 2024. Algunos dirán que esta es una buena noticia, ¿no? Porque la región va a crecer aunque sea poco. Pero si me preguntan a mí, es una vergüenza. Porque América Latina va a crecer mucho menos que el promedio mundial y muchísimo menos que varias otras regiones del mundo en desarrollo. Según la CEPAL, la economía mundial va a crecer en un promedio del 3.2% este año. O sea, bastante por encima del 2.4% promedio de América Latina. Y India, por ejemplo, va a crecer un 6.5% y China un 4.5%. O sea, muy por encima del promedio mundial y el doble o el triple que América Latina. Lo cierto es que América Latina es una de las regiones del mundo de menor crecimiento económico, entre otras cosas porque no atraemos suficientes inversiones. Las empresas multinacionales y los inversionistas prefieren ir a lugares que les ofrecen una mayor seguridad jurídica y económica
y no quieren ir a países gobernados por populistas o dictadores que cambien las reglas de juego a su antojo. Quieren países de instituciones fuertes, no que sean idealistas, quieren seguridad, quieren países de instituciones fuertes, no de hombres fuertes. Y que quede claro, la falta de crecimiento es algo terrible porque aunque algunos políticos quieren convencernos de que tienen la fórmula milagrosa para reducir la pobreza, lo cierto es que sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza, por lo menos a mediano y largo plazo. Lo que más me preocupa es que estas proyecciones para América Latina de la CEPAL y otras instituciones es que son relativamente benévolas porque no toman en cuenta las amenazas de Trump, del presidente electo de Estados Unidos, de imponer drásticos aranceles aduaneros a los productos de México y de otros países y de deportar a millones de indocumentados. O sea, si lo de Trump no llegan a ser bravuconadas y si realmente cumple con sus promesas, estas medidas tendrían un fuerte impacto negativo en muchas economías de la región y podrían frenar todavía más el crecimiento económico. A pesar de todo esto, para que no se me depriman demasiado, también hay motivos de optimismo, o por lo menos de esperanza, porque hay varias tendencias mundiales que podrían ayudar a los países latinoamericanos a crecer muchísimo más. Déjenme compartir con ustedes 2 de los más de 10 motivos de optimismo que cito en mi reciente libro Cómo salir del pozo. El primero es que muchas multinacionales quieren sacar a sus fábricas de China y ponerlas en otros países, y se están mudando por el aumento de los costos laborales en China y por el temor de que haya un aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que puede interrumpir sus cadenas de suministros. Eso ya se vio durante la pandemia, cuando China se cerró y muchas multinacionales de Estados Unidos no pudieron traer sus piezas y sus productos de China, las máscaras faciales, por ejemplo, y se asustaron porque estaban importando todo de China. Ahora quieren diversificar sus fuentes de producción. Muchas de esas fábricas se están yendo a Vietnam y a India, pero los países latinoamericanos están mucho mejor situados teóricamente para recibirlas, ¿no? Porque estamos mucho más cerca geográficamente de Estados Unidos, que es el mayor mercado del mundo, tenemos la misma zona horaria. Los países latinoamericanos podrían recibir a muchísimas de estas fábricas que generarían muchísimos empleos y ayudarían muchísimo a reducir la pobreza. Y otra de las grandes oportunidades para América Latina que cito en el libro es algo obvio, pero del que se habla poco, el turismo. El dólar de Estados Unidos se está fortaleciendo cada vez más y es cada vez más barato para los estadounidenses viajar al exterior. Y nuestros países, con sus increíbles bellezas naturales, sus posibilidades de turismo de aventura, sus recorridos ecológicos, sus riquezas musicales y culinarias, etcétera, etcétera, podrían ser una meca turística mundial. Pero hoy en día, quizás con la salvedad de México y el Caribe, comparado con España o Francia, el turismo en la mayoría de nuestros países está en pañales. Resumiendo, oportunidades sobran, pero como nos dijo el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinacs, tenemos que crear una cultura del crecimiento. Creo que tenemos que poner el crecimiento económico junto con la búsqueda de la felicidad como un tema central en nuestra agenda política y cultural para que la presión venga desde abajo y los políticos no nos distraigan con boberías y fantasías que en lugar de atraer inversiones las ahuyentan. Ojalá podamos crear esa cultura del crecimiento, de la educación de calidad, de la innovación, para poder terminar con los cuentos populistas y enfocarnos en las cosas que realmente ayudan a los países a reducir la pobreza. Bueno, los dejo por hoy con esa idea. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, lo que en sus mucho mejores tiempos se llamaba Twitter, en Threads, en Blue Sky, en Instagram, en Facebook. Y no se pierdan mi libro Cómo salir del pozo, que ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias, hasta la semana próxima.
Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.